detalle y precisión lo que está pasando, y entonces le doy la bienvenida a Rodrigo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Augusto, gracias por la invitación. La pregunta va de frente. ¿Qué es lo que justifica que se haya llegado a esta decisión? Como tú que tienes una mirada atenta a lo que está pasando con los números, los registros, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos meses que nos lleva a esta situación? Bueno, desde inicios de diciembre se vio el aumento de la ocupación de camas UCI y posteriormente el aumento de fallecidos, a un punto en el que al día de hoy la saturación del sistema de salud para camas UCI es del 95%, solamente quedan 97 camas a nivel nacional, y los fallecidos, en cuanto a la curva de fallecidos, está duplicándose cada 2 semanas aproximadamente. Solo en enero ya han fallecido más del doble de la cantidad de personas que fallecieron en el mes de diciembre por COVID. No te hablo del exceso de fallecidos, de que eso hablaremos seguro luego, pero ya era una medida muy necesaria, sobre todo en Lima, que a diferencia del promedio nacional que tenía un 95%, en Lima ya estamos a un 99% de saturación de camas UCI. ¿Y cuáles son los números que te saltan más a la vista, los más dramáticos de la situación actual? Lamentablemente, después de la saturación de camas UCI, lo que tocaba observar era cómo iba el incremento de los fallecidos a nivel nacional, en Lima. Mirábamos la curva de SINADEF. SINADEF al día de hoy nos arrojaba que ya estábamos con más de 700 fallecidos al día por toda causa, cuando un promedio en años posteriores o una época pre-COVID eran alrededor de 300. Estamos hablando de más de 400 personas en exceso que mueren diariamente. En Lima tenemos un exceso de 300, entonces ya se vuelve el único indicador que podemos observar ante la saturación del sistema de salud. Y es válido concluir que diariamente están muriendo en este momento unas 400 personas diarias por COVID en realidad. Sí, es correcto. Mientras que el MINSA reporta en promedio, con los picos que hemos tenido, el ayer sobre todo de 220, en promedio por día reporta 150 fallecidos, el CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, basándose en SINADEF, está reportando ya casi 400 fallecidos por día por COVID. Con eso, teniendo eso en cuenta, ¿cuántas personas ya han muerto en el Perú en realidad, usando estos cálculos en lo que va de esta pandemia? La cifra ya se acerca mucho a los 90.000 fallecidos. Solamente en enero han sido 6.500, en diciembre fueron 2.600, como verás se ha duplicado la cifra, y estamos muy cerca, a una semana o dos, de superar las 90.000 muertes. Ahora, gente como tú que maneja las tendencias y las puede poner en cuadros que son tan gráficos, lo que más destaca es que la pendiente de las curvas se está casi como poniendo como un rocket, un cohete, ¿no? Se están poniendo como verticales. Sí, definitivamente. Si nosotros vemos la curva que reporta el MINSA, únicamente el MINSA, y con los últimos picos que mencionaban que ya superan los 200 fallecidos por día, que no lo veíamos desde el mes de agosto, que fue el peor momento de la primera ola, la pendiente es casi vertical. Es con un promedio diario de 150 fallecidos por día. Hace solamente 2 semanas ese número en promedio eran 70, 75. Hace unas 3 eran 50. Entonces, este incremento, este repunte es preocupante y te hace un poco asociarlo a lo que estaba viviendo, lo que está ocurriendo en Europa con la nueva variante, ¿no? Entonces, sí, correcto. Con respecto a la nueva variante, sabemos que esta, a diferencia de la variante original, o mejor dicho, el virus original de Wuhan, que contagia de 2 a 3 personas, la nueva variante contagia de 3 a 4. Entonces, una persona que tenía la capacidad de infectar hasta 27 en un ciclo de 3, 4 ciclos de contagio, la nueva variante resultaba en una infección de hasta 64. Entonces, el problema no es que haya variado la letalidad del virus, sino que a mayor cantidad de contagios y lamentablemente un sistema de salud tan vulnerado, deficiente, reducido como lo hemos tenido a lo largo de esta pandemia, nos ha golpeado más rápido que lo que hizo en la primera ola. O sea que lo que nos está diciendo es que hoy día la situación es esta segunda ola viene con más fuerza, más agresividad, que es peor que la primera ola. Definitivamente, esto lo veíamos desde la curva de ocupación en UCI. La curva de ocupación en UCI en esta segunda ola era una curva exponencial. En la primera ola era
era lineal o digamos directamente proporcional al aumento de la oferta. Que sea exponencial al día de hoy significa que en el peor momento, hace una semana, que se demandaban 30 camas por día, hace 2 eran 20, hace 3 eran 15 o menos. Si no tuviéramos un techo de camas UCI, felizmente el presidente ha mencionado que va a aumentar esta capacidad, pero si no la tuviéramos, este incremento seguramente seguiría creciendo de semana a semana, 40, 50 por día en cuanto a ocupación de camas UCI. Y lo mismo empezamos a ver luego en cuanto a camas de hospitalización. Empezó también a despegar con una verticalidad y lamentablemente lo mismo está ocurriendo ya con los fallecidos. Rodrigo, ¿y qué se puede esperar de acuerdo a lo que has visto tú en las curvas de cómo están cambiando, lo que ya sabemos aprendido con respecto sobre lo que pasó el año pasado, para el futuro, para los siguientes 2 meses? Los médicos, ni tú ni yo somos, pero la ministra de Salud dicen que febrero y marzo van a ser los peores meses, que la cosa se va a poner peor antes de estar mejor. Y el recuerdo de la gente, creo que en estos días todos es como que hemos tenido una especie de déjà vu diciendo, estamos en marzo del año 2020, y como que regresamos a eso. Estamos regresando a eso, y la pregunta es entonces, lo que aprendimos la otra vez es que cada 2 semanas nos decían, como en las mejores cantinas, 2 más, 2 más, 2 más, y nunca te vas. ¿Cuánto más puede durar esto? Mira, definitivamente, como ya habíamos mencionado, este momento y la velocidad de fallecidos o el incremento diario de fallecidos es peor que en la primera ola. Lima afecta a nivel nacional por la cantidad poblacional. Lima al día de hoy, la aceleración de fallecidos es más rápida que en la primera ola. Y si Lima está aumentando rápido, todo el país está aumentando también estadísticamente. Estamos a 766 muertes diarias por toda causa a nivel nacional y estuvimos a un promedio de 1000 en la primera ola. Solamente nos separa un pequeño margen que, si la curva no se logra doblar o realmente hay algún efecto en esta, alcanzaríamos nuevamente el pico de la primera ola en una semana o 2. Y entonces insisto una pregunta. ¿Tú crees que esta cuarentena, si se mantienen estas tasas, cuánto más puede durar? ¿De repente 2 semanas más, o esto hay que prepararnos mentalmente que va a ir para un poco más largo? Definitivamente hay que prepararnos para algo más largo, ¿no? Todo va a depender lamentablemente de cuánto mejoremos en cuanto al sistema de salud, al margen de la oferta de camas UCI, al margen de camas hospitalarias, a la primera atención. ¿Y por qué? Porque los casos están aumentando. Esto lo vemos en la positividad, que es la proporción de casos positivos con respecto al total de pruebas. Entonces, si los casos están aumentando, si vemos todo el sistema saturado, es obvio, evidente que la curva de fallecidos va a seguir aumentando. Esta cuarentena, el propósito es nuevamente darle un respiro al sistema de salud, un respiro que permita al gobierno seguir ampliando la capacidad UCI, que lamentablemente no lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad en octubre, noviembre, y la estamos haciendo ahora, pero es la posibilidad de dar un respiro al sistema de salud y evitar que la curva de fallecidos siga creciendo. Las personas están muriendo en sus domicilios. Justo ayer también subió una gráfica de muertos por SINADEF, de fallecidos en domicilio, y también se está disparando desde diciembre, desde la quincena de diciembre está disparándose aún más, y todo empeora en enero. Entonces ya las personas no tienen a dónde ir. La letalidad del virus no cambia, sigue siendo la misma, pero si no tienes dónde atenderte, pues no queda de otra, lamentablemente. Es dramático lo que nos dices. Tu seguimiento, el registro de lo que llevas cotidianamente de cómo va la pandemia, te permite detectar cuáles son los principales errores que hemos cometido en el pasado que no se deberían replicar en el futuro para intentar mitigar el impacto de esta pandemia. Sí, definitivamente un factor al menos visible desde los datos es que cuando terminamos de bajar la curva de la primera ola en agosto, tuvimos un periodo de relajación. Octubre, noviembre fueron meses en los cuales los casos positivos no aumentaban, las hospitalizaciones y ocupación de UCI seguía bajando lentamente, los fallecidos estaban, entre comillas, estables, 50 fallecidos al día. Ese fue el momento para seguir ampliando la capacidad del sistema de salud. Y al contrario, lo que vimos fue una reducción de camas que estaban destinadas exclusivamente para COVID, definitivamente para otras enfermedades que también la requerían. Entonces le quitas a un sistema para dárselo a otro. Y lo mismo estamos viendo ahora. Le están quitando camas a otras enfermedades que también las requieren para dárselas a COVID. Pero realmente el margen de camas nuevas implementadas es poco, ¿no? La mayor
la mayor oferta de camas que tuvimos durante la primera ola fue 1.810 camas. Hoy día estamos en 1.916 y la pendiente de ocupación es mucho mayor. Entonces, realmente deberíamos estar implementando el doble de lo que nos demanda la población a este punto el día de hoy. Lo cual no ha ocurrido. No, y por eso mismo los números fallecidos ya se disparó, sí. Y no va a ocurrir en el siguiente. Si no lo hemos hecho en todo el año pasado, ¿por qué vamos a hacerlo en 2, 3 meses en lo que falta, no? Sí, y ya puedes ver también de que hay datos de colas de espera de más de 1.000 personas, ¿no? Entonces, mientras que el gobierno habla de implementar tal vez 350 camas, pues ya hay 1.000 personas esperando, ¿no? Al momento que las coloques se van a llenar. El MINSA a diario aumenta 50 camas, las 50 se llenaron. Siempre estamos con el margen del 5% de holgura, que es irreal, ¿no? Es irreal. Si alguien sale a buscar una cama el día de hoy, no encuentra. Y lo que dices es dramático, porque no es una cola para comprar una entrada al estadio, para que se acabe la leche o algo, es por oxígeno para no morirnos, ¿no? Sí, realmente es crítico, Era como dije al inicio, una medida necesaria, sobre todo para Lima, que ya era una impotencia ver cómo la curva se disparaba con una verticalidad que en serio asusta, ¿no? Y este es el momento para que el gobierno pueda dar las herramientas nuevamente y ampliar la capacidad para que esta curva no siga creciendo. Rodrigo, muy valioso todo lo que nos cuentas, y mi pregunta final es, ¿se requeriría que el Estado, ya pensando en la siguiente pandemia, en el futuro, tenga algún tipo de mejor generación de estadística, de respaldo a personas como tú que están trabajando en estos temas, de cómo aunar iniciativas privadas con públicas? Definitivamente. Si yo como cuenta de Twitter dando datos a diario existo, es porque hay una falta de esa manera de transmitir los datos a la población, ¿no? Gráficamente actualizada, digerible, entendible, ¿no? El ministerio lamentablemente sí da la información en bases de datos que no está al alcance de toda la población, que no es entendible para toda la población. Yo lo tengo que hacer, y hay otras personas que también lo vuelcan en algo gráfico que puede dar la percepción de la situación en la que estamos, ¿no? Partiendo por ahí, ¿no? Un mejor manejo de datos, una mejor comunicación hacia la población que te dé esa sensación de que estamos mal y que hay que cuidarnos. Y lo otro definitivamente es que a futuro, y esto lo están haciendo otros países, que ya dejen implementar un sistema de prevención para epidemias, que el sistema de salud que ya estamos mejorando, pues lo mantengamos en el tiempo, ¿no? Porque esto se va a repetir en algún momento otra vez. Claro. Bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentarnos que no lo hemos tocado, que sea relevante, que lo sepa nuestra audiencia? Por ahora solamente quiero repetirles que están muriendo al día 400 personas por COVID al día. El MINSA está reportando 150, pero ya la capacidad de registro, de diagnóstico del MINSA, no es porque no quiera, sino porque nos supera a nivel nacional. Es preocupante. Justamente estás mostrando esta gráfica. Son 400 personas al día. Son 400 en exceso. Es muy preocupante. Son 90.000 personas en todo lo que va de la pandemia que han fallecido por COVID. Tenemos el exceso de mortalidad, uno de los más grandes, si no el más grande de todo el mundo. No hay camas UCI, ¿no? Entonces, esta medida era necesaria porque en alguna forma no respetamos tampoco las medidas y el distanciamiento, y evitar las reuniones que pudimos hacer en los meses de noviembre y diciembre. Eso. Bien, Rodrigo, simplemente para culminar, ¿dónde te puede seguir la audiencia? En Twitter es @Rodrigo Parra, ¿no? Es @R_Parra_Wong, de Rodrigo Parra Wong. Perfecto. Y síganlo, la verdad que yo lo sigo con mucha atención. Son cuadros muy fáciles de entender, pero dramáticos, y la verdad que asustan, pero lo mejor es estar bien informados. Rodrigo, muchas gracias. Un gran gusto conocerte en persona. Bien. Buen día. Te agradezco mucho. Ha sido Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, a quien yo sigo con mucho cuidado, porque lo que nos va diciendo me es tremendamente importante para entender lo dramático de la situación. Es todo por hoy.